Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. En el silencio más profundo, donde el mundo calla y solo se escucha la voz de Dios, nació una de las vocaciones más puras de la historia. San Bruno, maestro, teólogo y fundador de la Orden de los Cartujos, eligió el camino del silencio, la oración y la contemplación. Su vida fue una renuncia total al ruido del mundo para abrazar el misterio de la eternidad. En este video conocerás la historia de aquel hombre que cambió su cátedra por una cueva y su fama por la soledad. Un santo cuya voz aún resuena en el silencio de los monasterios. Donna y Lorenzo te acompañarán en este nuevo episodio de Historia de Nuestros Santos. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en una figura realmente singular del siglo XI. San Bruno de Colonia. Exacto. Y en la orden que fundó, los Cartujos, que es, radicalmente diferente. Sí, hemos estado mirando textos sobre su espiritualidad, biografías, la historia de la orden, incluso su iconografía. Hay bastante material. La idea es intentar entender qué llevó a este hombre, que era un intelectual brillante, y a sus compañeros a buscar una vida de sencillez y retiro tan extremos. Claro, en una época que ya de por sí era compleja, Queremos captar un poco la esencia de ese espíritu cartujo tan único. Y es que el siglo XI, como decías, no era precisamente una balsa de aceite. Para nada. Había tensiones enormes en la Iglesia. La lucha contra la simonía, o sea, la compraventa de cargos. Estaba a la orden del día. Y la famosa querella de las investiduras era un tiempo de búsqueda, de reforma. Totalmente. Y en ese caldo de cultivo, surgieron distintas respuestas, distintas formas de vida monástica. Pero lo de Bruno fue diferente desde el principio, ¿no? Sí, eso hay que subrayarlo. No era simplemente una variante más de los benedictinos, ni siquiera como los cistercienses que aparecerían un poquito después. Era otra cosa, una apuesta muy radical por volver a algo casi olvidado, el desierto. Vamos a Bruno. Nace en Colonia sobre el 1030. Sí, por ahí. De la familia Artenfaust, parece. Y pronto destaca. Estudia en Reims, en Francia, y llega a ser un profesor muy reputado, el maestrescuela. Un maestro de renombre, sí. Y tuvo alumnos que luego fueron importantes, ojo. Como el futuro Papa Urbano II. Y Hugo de Grenoble, que será clave en la fundación de la Cartuja. Era, una figura intelectual de primer orden. Digamos que se truncó. Bueno, dio un giro radical. Aquí es donde vemos su carácter, ¿no? Se enfrentó directamente al arzobispo de Reims, Manasés. Tela. Lo acusó públicamente de simonía. Nada menos que en un concilio, el de Autun, en 1077. Había que tener valor, considerando el poder que tenía Manasés. Muchísimo valor. Y las consecuencias fueron, las esperables. Le costó caro. Claro. Perdió sus cargos, sus bienes, incluso tuvo que marcharse un tiempo por miedo a represalias. Esto ya nos dice mucho de Bruno. Integridad total. Una integridad a prueba de bombas, sí. Dispuesto a sacrificar su posición, su seguridad, por sus principios. Muy en la línea de esa reforma gregoriana que buscaba, limpiar la Iglesia. Pero, ¿fue este lío con Manasés lo que le empujó a la vida religiosa? Porque a veces se cuenta una historia un poco tétrica. Ah, la del médico Raymond Diocres que resucita para decir que está condenado. Esa misma. Mira, esa historia es una leyenda. Muy popular después, sí, pero posterior. Ni las fuentes de la época ni el propio Bruno la mencionan para nada. Ah, vale. Y entonces,
¿Cuál fue la motivación real? Pues parece que venía de antes. Según sus cartas, testimonios cercanos, él ya había hecho un voto con 2 amigos, Raúl y Fulco, hacia 1077. Un voto de dejar el mundo. O sea, antes del conflicto gordo con Manasés, Sí, la motivación era más profunda. Un deseo de entrega total a Dios, por amor. Lo que él llamaba el amor triunfante del divino resucitado. Era una atracción, no una huida por miedo o por un susto macabro. entendido. Una vocación más positiva, digamos. Y antes de fundar la Cartuja, estuvo buscando, ¿no? Como probando. Exacto. Pasó un tiempo en un sitio llamado Sèche-Fontaine, cerca de Molesmes, donde estaba San Roberto, el que luego fundaría el Cister. El mismo. Estaba buscando, tanteando cuál era la forma concreta para vivir esa entrega radical que sentía. ¿Y la encontró? Año 1084. Y ahí reaparece su antiguo alumno, Hugo de Grenoble. que ya era obispo. El encuentro decisivo. Providencial. Sí, porque Hugo, justo un poco antes, había tenido un sueño muy curioso. El de las estrellas. 7 estrellas que le guiaban a un lugar remoto, desértico, en sus montañas. Y al ver llegar a Bruno con 6 compañeros, pues ató cabos, vio claro que eran ellos. Y les ofreció ese lugar, el macizo de la Chartres. Exacto. Un sitio que describen como increíblemente salvaje. Agreste, rocoso, aislado, nevado gran parte del año. Las crónicas dicen que parecía más cárcel o purgatorio que morada humana. Casi nada. Vaya. Y la pregunta es, ¿por qué elegir un sitio tan inhóspito? Pues precisamente por eso. Era una elección deliberada. Buscaban la soledad más extrema posible, un auténtico desierto. Querían imitar a los primeros eremitas, los de Egipto, los de Siria. Volver a las raíces del monacato solitario. Exacto. Construyeron un pequeño oratorio dedicado a Nuestra Señora de Casalibus y luego cabañas individuales, separadas. Y protegieron esa soledad a conciencia. Prohibieron la entrada en la zona. Querían aislamiento total. Sí, estaban creando algo muy específico. No era la vida comunitaria típica de los benedictinos, la vida cenobítica. Tampoco era la vida del ermitaño completamente solo, no. El ermitismo puro. Ni tampoco el modelo anacorético, que era más bien un monje de comunidad que luego se retiraba a la soledad. No, ellos inventaron, podríamos decir, una cuarta vía. ¿Una cuarta vía? A ver, explícame eso. ¿En qué consistía ese equilibrio? Pues mira, el peso principal, lo fundamental, era la vida solitaria en la celda. Ahí pasaban la mayor parte del tiempo. Oración, estudio, trabajo manual, silencio. El núcleo eremítico. Exacto. Pero, y aquí está la clave de su originalidad, combinaban esa soledad predominante con algunos momentos puntuales de vida común. ¿Cómo cuáles? Pues algunas oraciones juntos en la iglesia, no todas, una reunión semanal, lo que llaman el capítulo, para hablar asuntos comunes y corrección fraterna, y una comida juntos los domingos. Ah, o sea, un mínimo de comunidad para apoyarse. Eso es. Buscaban las ventajas de la soledad profunda, esa intimidad con Dios, pero intentando evitar los peligros del aislamiento absoluto, como el orgullo o la ilusión. Y al mismo tiempo tenían el apoyo y la estructura de una pequeña comunidad. Una síntesis muy pensada y muy exigente. Sin embargo, Bruno no pudo disfrutar mucho tiempo de ese primer desierto que tanto le gustaba. No, apenas 6 años estuvo allí. ¿Qué pasó? Pues que en 1089 su antiguo alumno, Eudes, que ya era el Papa Urbano II, ¿El que fue alumno suyo en Reims? él mismo, lo llamó a Roma. Necesitaba su consejo. La situación de la Iglesia era complicada. Con la reforma en marcha, el cisma con el antipapa, quería tenerlo cerca como consejero. Madre mía. Para Bruno debió ser un golpe tremendo, dejar esa vida de retiro que tanto había buscado. Durísimo. Para él y para sus monjes, claro. Fue una prueba radical de obediencia y de desprendimiento. Las fuentes de la época lo comparan con el sacrificio de Abraham. Imagino la desolación de los monjes que se quedaban en Chartres. Total. Algunos incluso le siguieron a Roma al principio. Pero el Papa Urbano II, que entendía el valor de lo que Bruno había creado, les ordenó volver. Puso la Cartuja bajo la protección directa de la Santa Sede y nombró prior al Anduino, uno de los primeros compañeros. Aseguró la continuidad. Y Bruno, una vez en Italia, siguió demostrando ese desapego, ¿no? Le ofrecieron ser arzobispo. Sí, de Regio, en Calabria. Un cargo importante. ¿Y lo rechazó? Lo rechazó, sí. Él no buscaba honores ni poder.
Su corazón seguía en el desierto. Logró convencer al Papa para que nombrara a otro antiguo alumno suyo, Rangier. Y consiguió permiso para buscar otro retiro. Eso es. El Papa, aunque quería tenerlo cerca, comprendió su vocación. Y Bruno encontró un nuevo lugar en Calabria, en el sur de Italia, un paraje llamado La Torre. Gracias al apoyo de un noble, ¿no? Sí, del conde normando Roger I de Sicilia y Calabria. Se hicieron bastante amigos, parece. ¿Y cómo organizó esta segunda fundación? ¿Igual que la primera? Muy parecido en el espíritu, pero con una estructura, digamos, más elaborada, fruto de la experiencia. Creó como 2 núcleos. 2. Sí, un eremitorio principal, Santa María de la Torre, para los monjes de coro, los ermitaños propiamente dichos, y luego, un poco aparte, un monasterio llamado San Esteban. ¿Y qué función tenía San Esteban? Pues era como la casa inferior. Allí se llevaba la administración, las cuestiones materiales y sobre todo era donde vivían y trabajaban los hermanos conversos. Los que hacían los trabajos manuales para que los otros pudieran dedicarse a la contemplación. Exacto. De esta forma se protegía al máximo la soledad y el silencio de los monjes ermitaños en Santa María de la Torre. Fue una solución muy práctica para preservar el núcleo del ideal cartujo. Si intentamos dibujar el perfil espiritual de Bruno, las fuentes insisten mucho en 2 rasgos clave. Simplicidad y desprendimiento. Son como las 2 caras de la misma moneda. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Simplicidad en qué sentido? Simplicidad entendida como unidad interior. Una orientación total y sin fisuras hacia Dios. Sin dobleces, sin las complicaciones que meten los apegos al mundo o al propio yo. Ir directo a lo esencial. Y el desprendimiento sería, el desasimiento lo llaman también, despegarse radicalmente de todo lo que no es Dios. Hay una frase tremenda en los elogios que le hicieron al morir. Omnia contempsit, omnia pospusit Cristo. Todo lo despreció, todo lo pospuso a Cristo. Es rotundo. Rotundísimo. Y su vida es un ejemplo constante de esto. Deja su familia por Dios, deja su carrera brillante, arriesga su vida y sus bienes al denunciar a Manasés, rechaza ser arzobispo. Un contemporáneo suyo llegó a decir que era el único hombre de nuestros tiempos que había renunciado verdaderamente al mundo. Casi nada. Es que esa simplicidad es eso, ir directo al fin, a Dios, sin desviarse por nada. Y el desprendimiento no es una meta en sí mismo, no es masoquismo, es la condición necesaria para poder unirse a Cristo. Claro. Hay otras frases que lo dicen muy bien. Amplectens curam Christi solis amoris, abrazando la única preocupación del único amor de Cristo. O esa otra, Christum sitiens eremita, ermitaño sediento de Cristo, la sed de Dios como motor. Se nota una centralidad absoluta de Cristo en su pensamiento. Dicen que su comentario a los salmos es una inflamada cristología. Totalmente. Para Bruno, Cristo está en todas partes en los salmos. Todo habla de Él, todo apunta a Él. Hay un verso de un epitafio que me encanta que lo resume genial. Sic pater Bruno capis unum captus abuno. Así, Padre Bruno, posees al único cautivado por el único. Es precioso. Lo dice todo, ¿verdad? Cautivado por Dios, se enfoca solo en Él. Esa es la simplicidad y el desprendimiento en acción. Pero ojo, que esta radicalidad, esta austeridad tan bestia, no le convertía en un tipo triste o amargado. Al contrario, eso es lo sorprendente. Se habla mucho de su alegría. Decían que tenía siempre un semblante alegre, una cara de Pascua. Y está su famosa jaculatoria, esa frase que repetía. Oh, bonitas. Oh, bondad. Sí, y ese oh, bonitas es mucho más que estar contento. Es ese asombro, esa alabanza, ese amor rendido ante la contemplación de la bondad infinita de Dios. Especialmente la bondad manifestada en Cristo. Tiene profundidad. Mucha. Es un eco de la tradición contemplativa más antigua, de los padres del desierto. Algunos incluso ven ahí como un anticipo de la devoción posterior al Sagrado Corazón, ¿no? Ese enfocarse en el amor bueno de Dios. Aquí es donde surge la pregunta casi inevitable, ¿no? ¿Cómo es posible que una vida tan austera, tan privada de casi todo lo que consideramos normal o agradable, pueda generar una alegría tan constante y tan profunda? Parece contradictorio. Es la gran paradoja de la vida espiritual auténtica, que no solo vemos aquí, sino en muchas tradiciones. El vaciarse de lo superfluo, de los apegos que nos lían, incluso de la preocupación excesiva por uno mismo, no lleva al vacío o a la tristeza,
como podríamos pensar. Sino todo lo contrario. Exacto. Libera el espacio interior, y ese espacio puede ser llenado por la única fuente de alegría que es verdadera y duradera: la unión con Dios, la experiencia directa de su bondad. La austeridad vista así no es un fin, es el camino, y la alegría profunda es el fruto, quizás inesperado para la lógica del mundo, pero muy real para quien lo vive. Vamos ahora a la orden que fundó, ese ideal de restaurar la vida de los padres del desierto, pero con esa mezcla tan suya de soledad y comunidad. Y una cosa curiosa, Bruno no dejó una regla escrita, ¿verdad? No, él era la regla viviente. Su ejemplo, sus enseñanzas, eso era la norma para los primeros compañeros. ¿Y entonces cómo se fijó todo? Fue Guigo I, el quinto prior de la Cartuja, quien puso por escrito esas costumbres, esas prácticas. Lo hizo hacia el 1127, en un texto llamado Las Consuetudines, las costumbres. ¿Y en qué se basó Guigo? Pues fundamentalmente en el Evangelio, claro. Luego en los escritos de los padres del desierto, como Casiano, que eran la gran inspiración. Y sí, tomó algunos elementos prácticos de la regla de San Benito, pero siempre adaptándolos, dándoles una vuelta radical para que encajaran en el ideal eremítico cartujo. No era copiar y pegar, era crear un marco propio. Y esa singularidad, esa radicalidad, se ve también en su liturgia. Dicen que era extremadamente simple. Desde el principio, sí, muy sobria. Por ejemplo, pasaban menos tiempo en el coro que en otras órdenes de la época, como Cluny. ¿Por qué? Para dar más prioridad a la oración personal, silenciosa, en la celda. Todo enfocado a la soledad. Exacto. Buscaron deliberadamente volver a formas litúrgicas antiguas, más sencillas. Al principio, por ejemplo, omitían muchos elementos que luego se hicieron comunes en la iglesia. El Te Deum, la Salve Regina. Tenían un calendario de fiestas muy reducido. Las ceremonias eran muy despojadas. Y el canto también era particular. Sí, decían que era más un llanto que un canto. Muy sobrio, muy monótono, para no distraer. Y una prohibición absoluta y mantenida durante siglos de usar cualquier instrumento musical. Entiendo. ¿Y la razón de fondo para toda esta austeridad litúrgica tan marcada? Pues proteger a toda costa lo esencial, la soledad y la oración interior. La liturgia es un medio, importante, sí, pero está ordenada a facilitar la contemplación personal en la celda. No es un fin en sí misma que tenga que brillar con esplendor externo. Todo, absolutamente todo en la Cartuja está diseñado para llevar al monje a ese encuentro íntimo y silencioso con Dios. Y la orden consiguió mantener este espíritu tan particular durante casi 1000 años, resistiendo presiones, cambios históricos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue la clave? Bueno, un instrumento fundamental fueron los capítulos generales. Se instauraron bastante pronto, en 1142. ¿Qué eran exactamente? Una reunión anual de todos los priores de las Cartujas. Tenían la máxima autoridad para legislar, para corregir desviaciones y sobre todo para custodiar la tradición original. Su lema era algo así como conservar, no destruir. Fueron los guardianes del carisma. Exacto. Y fueron muy celosos en eso. Por ejemplo, se resistieron a intentos de introducir novedades litúrgicas que venían de fuera, incluso de algún papa. O fueron muy estrictos a la hora de admitir religiosos que venían de otras órdenes, para no diluir el espíritu propio. Claro, no podemos olvidar el papel de los hermanos conversos y donados. Fundamental. Sin ellos, la vida puramente contemplativa de los monjes de coro sería imposible. Son los que aseguran con su trabajo la subsistencia material de la casa. Pero no son meros sirvientes, no. No, en absoluto. Tienen su propia vocación y su propia espiritualidad, muy valiosa, basada en el servicio, la oración adaptada a su trabajo y también con importantes tiempos de silencio y soledad. Son cartujos de pleno derecho. Y la rama femenina, las monjas cartujanas. También existen, sí. Surgen en el siglo XII. Adaptan el mismo ideal de Bruno a la vida femenina. Y es curioso, porque han conservado a lo largo de los siglos algunas tradiciones litúrgicas muy antiguas y singulares. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, una forma de consagración diaconal simbólica, donde reciben la estola y el manípulo, y pueden leer ciertos textos en la liturgia. Y también la consagración virginal, con unos requisitos de integridad física muy estrictos, que ya casi no se encuentran en otros sitios.
son como un testimonio vivo de tradiciones muy antiguas. Volviendo a la esencia, a esos pilares del espíritu cartujo, hablamos de la simplicidad. Y el otro era la virginidad espiritual, vaya concepto. ¿Qué significa exactamente? Sí, suena fuerte. Pero va mucho más allá de la castidad física, aunque la incluye, claro. Se refiere a una integridad total del alma, una pureza de corazón que implica estar libre, desapegada de todo lo creado. ¿De las cosas, de las personas? Sí, y también de uno mismo, del propio ego, para poder entregarse exclusivamente a Dios y unirse solo a Él. Es la idea que tiene San Pablo cuando dice que quiere presentar a la comunidad a Cristo como casta virgen. Entiendo, una fidelidad exclusiva. Exacto. Los padres de la Iglesia ya usaban la palabra virginidad en este sentido espiritual. Hablaban de virginitas mentis, virginidad de la mente o del espíritu, para referirse a la integridad de la fe, la esperanza y la caridad. Mantener el corazón indiviso para Dios. Y aquí se ve clarísima la conexión con la simplicidad, ¿no? Totalmente. La simplicidad es enfocarse solo en el único, es el camino. Y la virginidad espiritual, esa unión exclusiva con el único, es la meta. Son inseparables. De hecho, es muy parecido a otro concepto clave de los padres del desierto, la pureza de corazón, la puritas cordis. ¿En qué consiste esa pureza? Tiene como dos caras. Una negativa, despojarse, limpiarse de todo lo que no es Dios, la mortificación de los apegos desordenados. Y una positiva, adherirse totalmente a Dios, simplificarse cada vez más hasta encontrar estabilidad y descanso solo en Él. Es el fin próximo que lleva al fin último, que es la unión con Dios. Vale, pero a menudo se critica este tipo de vida tan oculta, tan retirada, como si fuera una huida egoísta del mundo, algo estéril, que no aporta nada. ¿Cómo responden a eso desde la tradición contemplativa? Pues afirman justo lo contrario, la fecundidad escondida de esta vida. Precisamente porque buscan esa unión íntima con Dios, que es la fuente de toda vida y de toda gracia, el contemplativo, la contemplativa, se convierte en una especie de canal secreto. Un canal... Sí, un canal que beneficia a toda la Iglesia y a todo el mundo, aunque no se vea. No se retiran del mundo por desprecio, sino que se retiran para el mundo, para interceder, para estar unidos a la fuente y desde ahí atraer gracias para todos. Un autor decía que son como arterias del cuerpo místico, conectadas directamente al corazón, que es Cristo. San Juan de la Cruz tiene esa frase famosa, ¿no? Que un poquito de este puro amor, más provecho hacia la Iglesia que todas esas otras obras juntas. Exactamente, esa es la idea. Una eficacia misteriosa, invisible, pero real, que brota de la unión con Dios. Autores cartujos como Dionisio decían que el contemplativo engendra hijos espirituales, obtiene conversiones, a veces más que muchos predicadores visibles. Y esto se refleja en costumbres muy concretas de la orden, ¿verdad? Claro. Todo ese espíritu de anonadamiento, de borrarse a sí mismos, los entierros anónimos, los elogios fúnebres súper escuetos, la tradición de publicar escritos sin nombre de autor, el rechazo sistemático de honores y dignidades eclesiásticas, la poquísima cantidad de santos canonizados que tienen. Todo eso apunta a lo mismo, quitar el foco del yo para que solo Dios sea glorificado. Es la virginidad espiritual hecha vida. Entonces, para ir cerrando este recorrido, hemos visto la figura de San Bruno, un hombre de una pieza, con una integridad y un amor a Dios que le llevaron a buscar una forma de vida radicalmente entregada. Hemos explorado la estructura tan particular de la Cartuja, ese equilibrio único entre el desierto personal y el apoyo comunitario mínimo. Una síntesis muy original, y hemos profundizado en los pilares de su espíritu, esa simplicidad como enfoque total en Dios y la virginidad espiritual entendida como pureza de corazón, como entrega y unión exclusiva con Él. Y esa idea sorprendente de que de ahí brota una fecundidad oculta, un beneficio para todos. Exacto. Y si conectamos todo esto con nuestra realidad de hoy, lo que vemos es una vocación, un estilo de vida profundamente contracultural. Lo era en el siglo XI y lo sigue siendo hoy, quizás más aún. Desde luego.
Lo cual nos deja quizás con una reflexión final, una pregunta para darle vueltas. En nuestro mundo actual, tan lleno de ruido, de conexión constante que a menudo es superficial, de búsqueda de visibilidad a toda costa, ¿qué nos dice hoy el compromiso radical de los cartujos con el silencio, con la interioridad, con la búsqueda de lo único necesario? Una pregunta pertinente. Podría tener algún valor para cualquiera, más allá de si se tienen creencias religiosas o no, el cultivar conscientemente pequeños desiertos personales, espacios de simplicidad, de desconexión voluntaria, de silencio, en medio de la vorágine cotidiana, y cómo resuena hoy entre nuestras complejidades, nuestras prisas, nuestras ansiedades, esa invitación de Bruno a detenerse un momento y contemplar la bondad fundamental que quizás late en el corazón de la existencia, ese grito de asombro y de amor. ¡Oh, bonitas! Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.